La sesión que vamos a trabajar se denomina la gerencia del talento humano, una perspectiva general. Como todos ustedes ya conocen, mi nombre es Laura Marcela López Posada y trabajaremos en esta sesión, como les mencioné, la gerencia del talento humano desde generalidades, conceptos, procesos y prácticas de gestión del talento humano. Bueno, el concepto de talento humano hace alusión a todas esas personas que desempeñan funciones dentro de las organizaciones. La mayoría de las personas pasan gran cantidad de tiempo en dichas organizaciones y casi que podría decirse que se constituye en uno de los recursos más fundamentales que tienen las empresas, así como los recursos financieros, materiales y tecnológicos. Actualmente el talento humano es fundamental y esencial para el desarrollo y la gestión de las empresas. Entre más industrializada sea una sociedad, hay una mayor dependencia de las organizaciones para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Esto genera un efecto sobre la vida y la calidad de vida de las personas, y este efecto es enorme y perdurable a través del tiempo. ¿La perdurabilidad qué es? La perdurabilidad es la permanencia del ser humano a través del tiempo. Así como el ser humano es perdurable, también las organizaciones son perdurables y su perdurabilidad depende explícita y necesariamente del ser humano. La razón por las cuales encontramos que el ser humano perdura dentro de las organizaciones es porque necesariamente las organizaciones existen a través de las personas, son la razón de ser de las organizaciones. Y las personas nacen cada vez, crecen, viven, se educan, trabajan y se divierten dentro de las organizaciones. Las organizaciones no solamente son organizaciones con ánimo de lucro, existe también organizaciones sin ánimo de lucro, pero también la familia es una organización que nos permite generar cierto tipo de necesidades y satisfacerlas. Los trabajadores son stakeholders importantes de la organización y sus intereses son legítimos y deben tenerse en cuenta. Encontramos aquí que no solamente importan los intereses de los propietarios y de los directivos, porque de cierta forma son los que gestionan y direccionan la estrategia de la empresa, sino que también importan los intereses de los empleados, los cuales se gestionan a través de las directrices que se dan desde la gestión del talento humano. Aquí resaltamos un concepto importante y es el concepto de stakeholders. Los stakeholders son todos aquellos actores involucrados, es decir, todos aquellos actores que se ven afectados con la razón social de la organización. Por eso existen stakeholders internos y stakeholders externos. Dentro de los stakeholders internos encontramos los empleados, los directivos y los propietarios. Y dentro de los stakeholders externos encontramos los proveedores, la sociedad, los gobiernos, los acreedores, los accionistas y los clientes. Todos estos actores son fundamentales para el desarrollo de la organización, pero sin los empleados, sin el capital humano, las organizaciones no podrían existir. Bueno, yo creo que el concepto de stakeholder nos permite hacer inmersión en el tema y el concepto central que estamos trabajando en este curso, que es la gestión humana. ¿Por qué? Porque la gestión humana es la disciplina que estudia las relaciones de las personas en las organizaciones, pero también la relación entre las personas y las organizaciones, y además las causas y consecuencias de los cambios en ese ámbito y la relación de ambas con la sociedad. Ahí, por ejemplo, está explícito el concepto de stakeholders, donde encontramos que desde el stakeholder interno, por ejemplo, donde encontramos los trabajadores, hasta los stakeholders externos,
sociedad, clientes, están afectados con la gestión del talento humano. Redes de relaciones e inmersión del individuo en la sociedad. También encontramos aquí que el talento humano es reconocido por algunos autores también como el principal activo de las empresas, pues son los trabajadores los que toman decisiones y los que operan la empresa. Gestión del talento humano para mí es estrategia, desarrollo personal, potencial y flexibilidad. En recursos humanos, por ejemplo, voy a comenzar por ahí porque es el término pasado. Tú hablas de las personas en cuanto a los recursos, administración de un recurso. La diferencia, como te digo, o sea, estar atrás de los cumpleaños, estar atrás de las posiciones, estar atrás del tiempo que cumplen las personas dentro de la organización, que de los formularios y cosas así, o sea, temas mucho más operativos. Y en temas de talento humano como tal, es ya la gestión del talento, es ver cómo la persona puede crecer para que crezca como persona y me dé a mí resultados como organización. Entonces, aquí ya no solamente haces los temas operativos que se tienen que hacer, sino es el hecho de la estrategia. Entonces, la gestión de talento humano es la estrategia, es el generar planes de desarrollo de competencias de las personas, planes de gestión de desempeño, o sea, ir a la estrategia como tal. Y esto parte de la estrategia global, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la empresa? Y en base a eso vas bajando para las diferentes áreas y viendo cuáles son las necesidades para lograr este crecimiento. Y encontramos una gran pregunta que nos inquieta y es ¿qué es la gestión del talento humano? Realmente existen bastantes conceptos que nos definen la gestión del talento humano. Además, a través de la evolución del concepto, pues se le ha dado multiplicidad de definiciones. Sin embargo, un concepto que podríamos adoptar sería que la gestión del talento humano es un conjunto de procesos de talento humano integrados y diseñados ¿para qué? Para atraer, para desarrollar, para motivar y retener a los empleados de una organización. Los procesos de talento humano integrados se refiere a que actúan como un sistema, están integrados, se interrelacionan entre sí, pero además están alineados a la estrategia y al direccionamiento organizacional de la empresa. Definíamos la gestión del talento humano como un conjunto de procesos que ayudan a gestionar la organización. Y esos procesos, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, aquí encontramos el proceso de integración, el proceso de organización, el proceso de desarrollo, el proceso de auditoría y el proceso de retención. Todos interactúan con la finalidad de conseguir el objetivo y es gestionar la organización, gestionar los procesos, gestionar las personas. ¿Cómo se gestiona el talento humano? La gestión del talento humano en las organizaciones suele hacerse a través de lo que antes mencionamos, los procesos de talento humano. Estos procesos del talento humano tienen dinamismo a través de lo que denominamos técnicas, políticas y prácticas de gestión del talento humano. Estas son como la parte operativa de la gestión del talento humano y es la encargada de direccionar aspectos relacionados con las personas que laboran en la empresa, buscando la integración y la dirección de los empleados en la organización, de forma que estos desempeñen sus tareas de forma eficaz y eficientes y que a su vez la empresa consiga sus objetivos organizacionales. Hemos venido trabajando el concepto de gestión del talento humano y lo hemos definido como el conjunto de procesos de talento humano que nos permiten obviamente conseguir los objetivos de la organización. Encontramos aquí, por ejemplo, 5 procesos centrales para gestionar el talento humano. Uno es el proceso de integración de las personas, dentro del que encontramos prácticas y técnicas de talento humano como son el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción y la planeación del talento humano.
Integración se dice que se está preparando para que las personas entren, ingresen a la organización. Por eso encontramos aquí este tipo de prácticas. Encontramos un segundo proceso que es el proceso de organización de las personas. Es como organizar la casa, que esté todo bien para cuando lleguen los empleados y se integren a la empresa. Entonces, para eso tenemos que diseñar los puestos, hacer análisis y descripción de puestos de trabajo, hacer evaluación de desempeño y obviamente también cabrían procesos, por ejemplo, de reinducción y de inducción como un ejercicio de organización. Otro proceso es el proceso de retención de las personas. Una vez ya hemos organizado la casa, ya hemos integrado las personas a la empresa, encontramos que el proceso de retención es hacer que se queden, que se motiven, que las personas se sientan a gusto dentro de la organización. Y dentro de esos, pues uno se motiva por la remuneración, porque le ofrezcan prestaciones sociales, porque le ofrezcan un buen tipo de contratación, porque hayan incentivos monetarios, no monetarios, porque haya un programa de higiene y seguridad en el trabajo, y existe también dentro del proceso de retención las relaciones que tenga la organización con los sindicatos. Otro proceso es el proceso de desarrollo de las personas. Dentro de este encontramos todo lo que tiene que ver con potencializar habilidades, conocimientos y habilidades y actitudes en los empleados. Aquí está, por ejemplo, ejercicios de capacitación, de desarrollo, de plan de carrera y desarrollo organizacional. Otro proceso importante es el proceso de auditoría de personas. Cuando las empresas tienen banco de datos de empleados actualizado, hay control de sistemas de información y esa información se usa para escalafón, para ascenso, para plan de carrera, para programas de capacitación, y encontramos también obviamente dentro del ejercicio de auditoría pues la evaluación de desempeño. Estos son algunos procesos importantes dentro de la gestión del talento humano. Las denominaciones y la forma como son nombrados varían dependiendo de diferentes autores, pero creo que esta es una buena denominación de procesos de gestión del talento humano que ayudan a gestionar. Y aquí pues hablamos un poco de algunas de las prácticas que ayudan a liderar estos procesos dentro de las organizaciones. Estos procesos y prácticas de talento humano están integrados como un sistema y se ajustan también a la estrategia de la organización. Integrados como un sistema se refiere a que cada proceso tiene una interacción, una interrelación con el otro proceso. Citemos, por ejemplo, el caso del proceso de organización. Es fundamental que tengamos un análisis de puestos, una descripción y análisis y diseño de puesto para que podamos diseñar el perfil del puesto que será base fundamental para el ejercicio de reclutamiento y selección, es decir, para el proceso de integración del talento humano. ¿Por qué se ajustan a la estrategia de la organización? Porque en la medida en que la organización tenga dentro de su direccionamiento estratégico objetivos y políticas que amparen la gestión del talento humano, los procesos de gestión del talento humano no serán de corto plazo, sino que se atarán directamente y se alinearán a la estrategia de la organización. Entonces ya hemos hablado de los procesos de talento humano. Ahora, por ejemplo, el concepto de prácticas de talento humano. ¿Qué son las prácticas de talento humano? Son aquellas acciones que lleva a cabo la empresa para dirigir a sus colaboradores y pueden ser agrupados en los que hemos llamado procesos o subsistemas de gestión del talento humano. Entonces, por ejemplo, ahora mencionábamos el proceso de integración, el proceso de desarrollo, el proceso de motivación, el proceso de retención, y cada uno de estos procesos tiene a su vez unas prácticas de talento humano, que son todas aquellas acciones que se pueden ejecutar
para dirigir a los colaboradores de una organización? Las acciones que se realizan para gestionar el talento humano, son los planes de carrera, por ejemplo. Entonces tú evidencias a las personas que son high potential, a los que son key people, y a estos les haces todo un cronograma de actividades que van logrando cerrar sus brechas y lograr sus objetivos personales, tanto organizacionales. A mí me conviene que la persona se sienta feliz y que crezca como persona, que vaya cumpliendo sus objetivos y que esos objetivos sean alineados. Pero para todo esto tú haces un plan, ¿no? Entonces vas evidenciando cuáles son las brechas primero. Después de que evidencies cuáles son las brechas, las vas a ir cubriendo por capacitación, con acompañamiento, coaching, dependiendo de los procesos que pueda seguir con la persona y qué tanta es la necesidad de cerrar esa brecha. ¿De dónde surge o se origina el concepto y la dinámica de gestionar el talento humano? Esta es una disciplina, como lo mencionamos anteriormente, que surge debido al crecimiento y a la complejidad que se le van dando a las tareas organizacionales. Sus orígenes se remontan al siglo XX como consecuencia del fuerte impacto de la revolución industrial. Surge el nombre de lo que llamamos las relaciones industriales, y lo que busca es como mediar entre los conflictos que se dan entre las organizaciones y las personas, suavizando un poco esos conflictos de intereses institucionales y de intereses individuales. Como mencionamos anteriormente, la gestión del talento humano surge con la revolución industrial y con la denominación de relaciones industriales. Lo que buscaba era articular capital y trabajo, que eran interdependientes pero que estaban en conflicto. Después de haber recibido la denominación de relaciones industriales, en 1950 este concepto se transforma al concepto de administración de personal, porque ya no les interesa solamente trabajar sobre el conflicto del capital y del trabajo, sino que les interesa también hacer una legislación laboral que les permita administrar los conflictos. Ya pues en 1960 se da una nueva transformación y ya la legislación laboral no es suficiente, sino que hay que pensar que el ser humano tiene una nueva visión dentro de la organización, y es que es el único recurso que permite garantizar el éxito de la organización, que es un recurso vivo, que es inteligente y que permite generar nuevos desafíos para la empresa. En 1970 ya se le da el concepto de administración de recursos humanos, pero este concepto es un concepto pasivo, porque ve a las personas como un recurso que se puede administrar, que se puede planear, y por lo cual requiere ya un tipo de transformación hacia un concepto más de administrar con las personas y no administrar las personas. En 1990 se piensa más en el concepto de administración de personas, no como sujetos pasivos, sino como personas proactivas que pueden coadministrar la gestión del talento humano con nuevas ideas y nuevas propuestas. Ya en adelante hablamos de gestión del talento humano, y aquí se suman conceptos como la gestión del conocimiento, la gestión de capacidades, la administración del talento humano, todo esto articulado a que las personas son la ventaja competitiva de la empresa. Administrar con las personas significa que le damos valor al ser humano, que estamos gestionando el talento humano, que pensamos en palabras como gestión del conocimiento, gestión de habilidades, que hablamos, por ejemplo, que las personas son un recurso escaso y difícil de imitar, y que seguramente cuando las organizaciones gestionan el talento humano, están aportándole valor a la organización. Entonces, ¿por qué centrarse en las personas? Una característica importante es porque son diferentes entre sí, con una personalidad propia, con habilidades, con destrezas, con una marca personal y profesional
que les permite destacarse y además diferenciarse del otro. Las organizaciones están compuestas por individuos diferentes y una parte esencial del concepto de diferenciación es el concepto de inclusión social. Incluir a todos los seres humanos, no importando su raza, su edad, su condición física, su condición social. Entonces, cada individuo dentro de la organización hace un aporte fundamental. Imprime su marca personal y profesional para darle valor a las organizaciones. ¿Por qué centrarnos en las personas? También es importante entender que las personas son los elementos vivos y los impulsores de la organización. Son aquellos que les permite dar vida a la organización a través de la renovación de sus conocimientos, de sus habilidades, de su capacidad de aprender y de desaprender. Por eso no podemos pensar que el talento humano es un talento pasivo. No, todo lo contrario, es un ser proactivo que siempre está en constante cambio, que desarrolla nuevos desafíos. Por eso el tema de desarrollo personal es fundamental. La gente siempre está motivada por las capacidades y los retos nuevos, por la capacidad de aprender, por el crecimiento profesional, por el plan de carrera, por mejorar su remuneración, por obtener nuevas motivaciones. Entonces, por eso decimos que las personas son los elementos vivos y los impulsores de la organización. ¿Por qué centrarnos en las personas? Porque las personas son socios de la organización y también son los únicos capaces de ayudarnos a conducir a la organización hacia la excelencia, la perdurabilidad, el éxito, la competitividad. Los únicos que nos van a permitir conseguir el objetivo de la organización. Como socios, las personas hacen inversiones en la organización. ¿Cuáles son esas inversiones de las personas? Las hacen a través de su esfuerzo, su dedicación, su responsabilidad y compromiso, esperando obtener ganancias de esas inversiones. Por ejemplo, las ganancias que uno como trabajador espera obtener está dada en forma de salario, de incentivos monetarios, no monetarios, salario emocional, crecimiento profesional, plan de carrera, en fin, cualquier cantidad de retribuciones que permitan lograr la contraprestación merecida por el esfuerzo realizado. Una inversión solo se justifica si produce una ganancia interesante. Entonces, a medida que la ganancia es mejor, pues la inversión tenderá a aumentar. Entonces, tener las personas como socios de la organización implica pensar en las personas y cómo motivarlas y cómo retenerlas dentro de la organización. Si no se piensa en la retención, obviamente las personas fácilmente se irán para otras organizaciones. Bueno, vamos entonces ahora a trabajar el enfoque sistémico de la gestión del talento humano. Cuando hablamos de un enfoque sistémico, estamos reconociendo que las organizaciones son un sistema vivo. Y al ser un sistema vivo, porque está integrado por personas que dinamizan todas esas acciones, entonces ese sistema vivo está abierto, no solamente a necesidades internas, sino a necesidades externas. Hace la lectura de todos los stakeholders internos y también de los stakeholders externos. Obviamente es una interacción continua, no solamente con el medio externo, sino también con los actores internos, especialmente con los trabajadores, que son los que permiten que se generen acciones al interior de las empresas. El dinamismo es una fuente esencial para que las organizaciones funcionen.
Si no hay dinamismo, obviamente el sistema vivo no se mantiene. Por eso el dinamismo está dado a través del cambio, a través del aprendizaje, a través de la capacidad de gestionar y de hacer y de ejecutar acciones. Es un sistema complejo porque obviamente todas las acciones del contexto repercuten en el sistema interno, es decir, en los procesos y en las prácticas de gestión del talento humano. La lectura que se hace de la sociedad permea los procesos internos de las organizaciones. Entonces, por eso hablamos de un enfoque sistémico de la gestión del talento humano. Una lectura de acciones que se vuelven interacciones y que además de eso dinamizan no solamente la organización, sino que permite dar respuesta a las necesidades del entorno. Ahora vamos a hablar del enfoque sistémico de la gestión del talento humano, cómo funciona en el contexto de la realidad actual. Encontramos que existen 3 niveles de este enfoque sistémico. Uno es el nivel del comportamiento social, o el que llamamos macroambiente o macrosistema. El otro es el nivel del comportamiento organizacional, la organización como un sistema, y el otro es el nivel del comportamiento individual, donde vemos al individuo como un microsistema. Empecemos entonces a entender el nivel del comportamiento social, o macroambiente o macrosistema, que es el conjunto de todas las organizaciones con las que mi organización interactúa. Es decir, dentro del mercado de trabajo, dentro de el mercado laboral, dentro de la sociedad, existen un conjunto de organizaciones, algunas parecidas a mi organización, porque pertenecen al mismo sector, tienen el mismo tamaño, tienen la misma actividad productiva. Todo ese escenario en el que interactúan las organizaciones, ese escenario se llama macroambiente. Encontramos ya el nivel del comportamiento organizacional y aquí simplemente vemos que es la dinámica en la que interactúa la organización. Y para poder que se dinamice, pues tenemos que pensar en que cada organización tiene un puesto de trabajo, algunas tienen secciones, algunas tienen departamentos y obviamente el conjunto de departamentos integran lo que llamamos la empresa. Y por otro lado, encontramos el nivel del comportamiento individual, que es el microsistema, es decir, el individuo que tiene un comportamiento, una motivación, un nivel de aprendizaje, una capacidad de desarrollo personal y profesional y que además refleja su comportamiento en la organización y dentro del grupo de colegas con el que genera interacciones. Bueno, cuando hemos analizado la gestión del talento humano como un sistema, encontramos, por ejemplo, aquí que el individuo está dentro de un mercado de trabajo. Pasa todo el proceso de reclutamiento, de selección y se incorpora a la organización. ¿Y cómo se incorpora? ¿A través de qué denominación? A través de un puesto de trabajo. Porque él va a entrar a desempeñar unas obligaciones y unas responsabilidades propias del puesto de trabajo para el que fue contratado. Entonces puede suceder que ese individuo que ingresó haya ingresado junto a otros individuos que desempeñan ese mismo puesto de trabajo. Entonces una persona puede desempeñar un puesto de trabajo y ese puesto de trabajo puede estar ocupado por varias personas. Ejemplo, el caso de supernumerario de nómina, ¿sí?
Un supernumerario de nómina puede ser uno o pueden ser varios supernumerarios de nómina. Encontramos entonces que a su vez ese puesto de trabajo puede estar inmerso dentro de lo que llamamos una sección o un departamento. La sección o departamento es la forma como se divide la organización. Para poder entender las organizaciones siempre pensamos en un organigrama. Esa es la mejor forma de clasificar o de dividir las organizaciones. Todo depende del tamaño de la empresa, depende de el nivel y la ubicación en la que se encuentre. Entonces, dentro de la sección podemos explicar un poco que una sección está compuesta por varios puestos de trabajo. Ejemplo, encontramos, digamos, dentro de la sección de nómina, encontramos varios puestos de trabajo. Un puesto de trabajo puede ser secretaria, el otro puesto de trabajo puede ser supernumerario de nivel asistencial y otro puesto de trabajo puede ser jefe de nómina. Entonces, una secretaria ocupando ese puesto de trabajo, supernumerarios de nivel asistencial 4 y jefe de nómina 1. Entonces, para la sección denominada nómina, tenemos 3 puestos de trabajo desempeñados por diferentes individuos. Dentro del departamento, el departamento está integrado por varias secciones. Por ejemplo, diríamos el departamento de talento humano. Ese departamento de talento humano puede estar integrado por la sección de nómina, la sección de selección y contratación y la sección de desarrollo de personal. Entonces, cada sección está integrada por unos puestos de trabajo. Y a su vez, entonces, toda la empresa está constituida por departamentos. El departamento de talento humano, el departamento de finanzas y contabilidad, el departamento de mercadeo y publicidad, etc. Y entonces, ¿qué hace la empresa? Pues se dirige y se posiciona en un mercado de trabajo. Ese mercado de trabajo en donde está debutándose su posicionamiento con otras empresas homólogas, ¿sí? Es decir, equivalentes entre sí, se llama macroambiente. Entonces vamos a ver aquí los diferentes niveles de referencia de la gestión del talento humano. En la parte más profunda está el nivel individual. El nivel individual, después tenemos el puesto de trabajo, después la división, después el departamento, la organización y un mercado de trabajo en el que se mueven las organizaciones y el macroambiente, que es el contexto que afecta al individuo y obviamente a la organización. Al hablar de la gestión del talento humano tenemos que hablar de un carácter situacional. ¿A qué se refiere ese carácter situacional? A que no existen leyes ni principios universales para decir cómo gestionar el talento humano. Es decir, en su esencia es situacional. Depende de características como el ambiente, la tecnología empleada en la organización, las políticas y directrices de la administración. Depende también del tamaño del sector económico en el que esté ubicado, de la cantidad y de la calidad de talento humano que conforme su organización. A medida que varían cada uno de estos elementos, también varía la forma de la organización en su esencia y en su estructura organizacional. En esta estructura organizacional encontramos una organización dispersa geográficamente. ¿Qué significa esto? Que es una organización que se divide en diferentes sucursales y en diferentes regiones. Aquí encontramos que es una organización que tiene una función del talento humano centralizada porque la Dirección de Recursos Humanos administra cada uno de los departamentos de talento humano de la empresa 1, 2 y 3. Una característica fundamental de este tipo de estructura organizacional es que puede lograrse uniformidad en el funcionamiento
de la gestión de ese talento humano, pero tiene una gran desventaja y tiene que ver con los problemas de comunicación a distancia. Son diferentes regiones, lo que demora la comunicación, y puede suceder que las decisiones tomadas por el departamento superior no sean las mismas que desean ser tomadas a nivel local, es decir, al interior de cada una de las organizaciones y de la región en la que se está trabajando. Entonces, pueden haber problemas locales que no se pueden manejar desde la distancia. Así como la anterior estructura organizacional, vemos aquí una estructura organizacional dispersa geográficamente, pero descentralizada. Es decir, que cada fábrica o empresa a nivel de región gestiona su talento humano. La Dirección de Recursos Humanos General simplemente sirve de apoyo y de fortalecimiento en las decisiones que toman cada una de las diferentes sucursales. El problema que se puede presentar aquí es que aunque cada uno puede administrar y gestionar el talento humano en su sucursal, pueden haber multiplicidad de decisiones, variedad en las decisiones, lo que puede ocasionar una dispersión y una unidad en la gestión general de la empresa. Aquí observamos una estructura organizacional sencilla en la que la función del talento humano se encuentra en un nivel institucional. Toma decisiones en el mismo nivel de las demás áreas de la organización y está en un nivel directivo. Sus decisiones son importantes y se toman en cuenta desde la alta dirección. Esta es una estructura organizacional sencilla en la que la función del talento humano se encuentra en un nivel intermedio. El departamento de talento humano debe reportarle a una dirección de recursos humanos, quien toma las decisiones pertinentes para la administración de la gestión del talento humano. Cuando hay varias intermediaciones, puede suceder que las decisiones no sean tan centralizadas y de pronto se desconozcan los problemas reales que tiene el Departamento de Talento Humano. Esta es una estructura organizacional sencilla en la que la función de talento humano se encuentra en la posición staff, es decir, en un nivel intermedio. El Departamento de Talento Humano debe reportarle a la presidencia cualquier propuesta de gestión de talento humano para que éste dé el aval y sea comunicado a las diferentes áreas y a los diferentes directivos para que se gestionen las prácticas y propuestas realizadas por el Departamento de Talento Humano. El carácter multivariado de la gestión del talento humano. ¿Qué tiene este concepto de importante y que debemos resaltar? Lo primero es que gestionamos el talento humano en cualquier tipo de organización, de cualquier sector, de cualquier tamaño. Entonces, no solamente pensamos en que para poder gestionar el talento humano debe haber una área de gestión del talento humano y un profesional encargado de hacerlo. La dirección como tal, el gerente general de la compañía, gestiona el talento humano. Otra característica importante del carácter multivariado es que la gestión del talento humano es multidisciplinar. ¿Esto qué quiere decir? Que incluye, si están inmersos, disciplinas de todo tipo. Encontramos, por ejemplo, la ingeniería industrial, la psicología, la administración de empresas, la medicina, la enfermería, la seguridad industrial y la higiene en el trabajo, el derecho, la ingeniería de sistemas, en fin, podríamos hacer una lista interminable de profesiones que encajan y que convergen en gestionar el talento humano. ¿Por qué? Porque dentro de la gestión del talento humano existen funciones que se deben desarrollar. Por ejemplo, administrar sistemas de información. Otro ejemplo, reclutar y seleccionar personal. Otro ejemplo, hacer planes de capacitación y desarrollo. Inventario de puestos de trabajo.
entrevistas y pruebas psicológicas. Todas estas actividades, funciones, tareas, obligaciones exigen que haya un profesional o muchos profesionales trabajando en función de gestionar el talento humano. Aquí, por ejemplo, encontramos que existen funciones, tareas, obligaciones que se dan en la gestión del talento humano, que son usadas en un ambiente externo, y también existen otras que son usadas en un ambiente interno. Las usadas en un ambiente externo también le podemos llamar extravertido de la gestión del talento humano, y las usadas en un ambiente interno la podríamos llamar introvertido a la gestión del talento humano. ¿Qué pasa y cuáles técnicas encontramos en un ambiente externo? Por ejemplo, hacer un estudio del mercado de trabajo. ¿Qué profesionales hay? ¿Qué profesionales abundan en el sector? Para poder saber, por ejemplo, cuánto le voy a pagar, ¿sí? ¿Qué expectativas salariales se tienen? Otra técnica o proceso de talento humano interno es el reclutamiento y la selección. También tenemos la investigación de salarios y prestaciones, es decir, por ejemplo, mirar cuál es la escala salarial que se da en el mercado de trabajo para saber si estoy pagando lo justo, si hay equidad en los salarios que ofrece la compañía. Las relaciones con los sindicatos, las relaciones con entidades de formación profesional hacia afuera. Por ejemplo, hay instituciones que apoyan la formación y la capacitación de las empresas, y la legislación laboral, que está en el contexto externo, pero que converge directamente a la compañía. Y tenemos las técnicas usadas en ambiente interno, como por ejemplo el análisis y descripción de puestos de trabajo. Los puestos se crean para y por la compañía. La evaluación de puestos y la evaluación de desempeño. Estas dos son prácticas muy parecidas, pero su diferencia es que la evaluación de puestos es el precio que tiene cada puesto de trabajo, es decir, cuánto le voy a pagar a mi empleado. Y la evaluación de desempeño tiene que ver simplemente cómo estamos calificando a nuestros empleados, seguramente pues para pensar en una mejor evaluación de puesto. Encontramos el tema de capacitación y desarrollo, el tema de plan de vida, plan de carrera, las prestaciones sociales, la política salarial, la higiene y la seguridad en el trabajo. Estas son técnicas usadas en ambiente interno. La gestión del talento humano también tiene unas prácticas que son de aplicación directa y otras que son de aplicación indirecta a las personas. Las de aplicación directa podrían definirse como prácticas dirigidas a las personas, específicamente a las personas, y las de aplicación indirecta serían prácticas más dirigidas a la organización para que lleguen a las personas. Entonces, en el primer caso, la aplicación directa a las personas, encontramos, por ejemplo, el reclutamiento. Un individuo está interesado en un puesto de trabajo que está ofertando una compañía. Entonces el individuo o la persona lleva su hoja de vida, pasa ese proceso de reclutamiento porque se ajusta al perfil del puesto, después inicia un proceso de selección, lo invitan a una entrevista de trabajo, aplica unas pruebas psicotécnicas y seguramente la compañía le hará una inducción, un proceso de inducción. Entonces ahí hemos dado algunos ejemplos de cómo esas prácticas están dirigidas específicamente al individuo. Por otro lado tenemos las prácticas de aplicación indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque estas prácticas, para poder que funcionen, necesitan partir de un plan global, de un plan general o de un plan específico de la compañía. Entonces están dirigidas a la organización para que permee cada uno de los procesos de gestión del talento humano. Ejemplo,
Que la compañía necesite hacer análisis y descripción de puestos de trabajo es una política y es un plan general de la compañía. No se hace para un solo individuo, sino que recuerden que un puesto de trabajo puede estar integrado por varios individuos. La evaluación de puestos. Hacemos un análisis del mercado, conocemos cuánto se le está pagando a los empleados en general que ocupan un puesto parecido al de nuestra compañía y le damos una valoración, pero no es solo a cada individuo por separado, sino a los puestos de trabajo. Así sucesivamente, encontramos, por ejemplo, planes genéricos como la planeación de talento humano, por ejemplo, la administración de bases de datos, por ejemplo, los planes de carrera. Estos son, digamos, procesos y prácticas de aplicación indirectas a las personas. Bueno, las técnicas de talento humano o las prácticas que también llamamos de talento humano nos proporcionan información para poder tomar decisiones. Miremos, por ejemplo, aquí algunos ejemplos. Cuando nosotros hacemos análisis y descripción de puestos de trabajo y hacemos ejercicio de reclutamiento, selección, entrevista, perfil de puesto de trabajo, todo eso nos permite tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Integrar una nueva persona a la compañía. Cuando la compañía contrata a una persona para que haga un estudio de tiempos y movimientos, ¿por qué lo hace? Porque quiere de pronto tomar la decisión de establecer un sistema de indicadores de gestión. Por otro lado, por ejemplo, para yo poder tomar una decisión de promover una persona, de transferirla de lugar, de mirar si la puedo admitir o no la puedo admitir, si la voy a despedir porque no hay un buen desempeño de trabajo. ¿Qué información debo tomar en cuenta? Por ejemplo, la evaluación de desempeño. Tengo que mirar los sistemas de información que tiene la compañía para saber si en determinada región a donde se está pidiendo transferencia se puede hacer. También, por ejemplo, tengo que mirar si yo voy a despedir al empleado, tuve que haber seguramente hecho un proceso de entrevista con los ejecutivos y jefes directos, de pronto con el mismo empleado para ver qué fue lo que pasó. Si hay un registro de rotación de personal, entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Y hay unas quejas y unos reclamos que me permiten evaluar el desempeño. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos insumos para poder tomar una decisión de transferencia de personal, de promoción de personal o simplemente de despido. También, por ejemplo, cuando tenemos que determinar cuánto le debemos pagar a los trabajadores, es decir, el plan de remuneración o el plan de incentivos, ¿qué se hace? Pues necesariamente tenemos que hacer un análisis de puestos de trabajo al interior de la compañía y hacia afuera de la compañía, y obviamente un estudio de mercado de remuneración, así como también lo decíamos anteriormente, una evaluación de puestos, es decir, cuánto se le está pagando a ese puesto de trabajo en un mercado y en una región determinada. Y por ejemplo, en general, cuando nosotros hacemos capacitación, puede suceder que esa capacitación se haga para, digamos, lograr mejorar un proceso de supervisión. Entonces encontramos que en general las técnicas y los procesos y las prácticas de gestión del talento humano nos proporcionan datos a cada práctica, a cada proceso entre sí, y permite de cierta forma tomar una decisión. Bueno, hasta ahora hemos hablado de generalidades de la gestión del talento humano, haciendo inmersión en conceptos como gestión del talento humano, prácticas de talento humano. Hemos analizado cada uno de los procesos básicos para la gestión del talento humano y hemos conocido características generales de la gestión del talento humano y características particulares de las que llamamos prácticas y técnicas de talento humano. Durante esta sesión nos acompañó Margarita Andrade, jefe de Selección, Desarrollo y Cultura Organizacional del Grupo Céntrico. Terminaremos esta sesión con
una pequeña discusión acerca de qué beneficios tiene gestionar el talento humano de las organizaciones y su direccionamiento estratégico. Los beneficios que tiene el generar una estrategia de recursos humanos son muchísimos, ¿no? Y ya te decía, no solamente hablar ya de talento humano como tal y la gestión del talento humano, sino la gestión del capital humano incluso. ¿Por qué? Porque cuando tú generas este tipo de estrategias, como te decía, ya el concepto de que las personas son simples operadores o recursos como tal quedó en el pasado. Las personas ya necesitan un poco más allá, es el ser personas, el lograr sus objetivos. Entonces, cuando una persona comienza a lograr sus objetivos, comienza a sentirse feliz y obviamente esto te da resultados inmediatos en la productividad de la persona. Si una persona es feliz, es mucho más comprometida, ya comienzan a ser menos independientes y más responsables de sus propias gestiones. Entonces, lo que tú estás buscando es eso, ¿no? Lograr que la persona se sienta realizada dentro de la organización, te dé los mejores resultados, el aporte en cuanto a conocimientos de la organización y por ende los resultados de la organización van a ser muchos mejores. Los beneficios que tienes es mayor productividad, quieras o no, mayor compromiso, mayor el querer sacar los resultados independientemente de las razones. Lo más importante es que primero las cabezas sean las personas que conciban y tengan bien claro este concepto, porque independientemente de quién o cómo se lo haga, si desde las cabezas no nace esta iniciativa, es bien difícil ya comenzarla a bajar. Y luego ya una vez que se vaya a pasar del proceso de solamente recursos humanos a capital humano incluso, es generar un proceso del cambio, ¿no? Entre un concepto y el otro. Entonces, dejarse de los temas operativos, que a veces son un poco cuadrados, ¿no? Los temas operativos es llenar el formulario, estar atrás de la gente, es ya no estar justamente detrás de la gente, sino el empoderar a la persona para que se sienta responsable de sus propios actos. Eso es lo que haces en el tema del capital humano, porque tú no eres el policía que está atrás de la persona, sino eres la persona que le va a ayudar a potencializarle y cumplir sus objetivos. Estos cambios no solamente son el hecho de ya no hacer el formulario, o sea, hacer el formulario, sino es el ver un poquito más allá. Por ejemplo, en tiempos flexibles o trabajos desde casa. O sea, hay muchos otros conceptos que le generan un beneficio al colaborador, que lo ve como beneficio dentro de una organización y no necesariamente quiere decir que sean malos, pero si estás estructurado dentro del hecho de que solo tiene que cumplir las 8 horas, que tiene que llenar los formatos y todo eso, no ves esta parte de acá. Entonces, liberarte de todos esos conceptos, ir un poquito más allá y hacer este proceso de cambio de las personas, recursos humanos, de las cabezas, y de ahí sí poco a poco ir armando estructura en cuanto a los procesos como tal de la gestión del talento humano. Pues bueno, creo que lo más importante es el hecho de que la persona pueda cumplir sus objetivos personales y que sean alineados a los objetivos de la organización. De ahí el dejar de ser simples recursos y comenzar a ser personas. Y finalmente creo que la diferencia es lo que te decía, dejar de ser la operatividad y llegar a ser la estrategia.